Bueno, buenos días. Acá estamos en Economía Política 2, ese encuentro que a veces tenemos con algunos de los que van a la tutoría presencial. En este caso lo vamos a hacer por este medio. Así de paso nos encontramos todos. Economía Política 2 es la materia que ustedes van a tener en tercer año, que tienen en tercer año de la licenciatura en Ciencia Política, y es la continuación de Economía que tuvieron en primer año y Economía Política 1, que es la de segundo año. Tienen el aula virtual, al cual ya algunos han accedido en estos últimos días. Acá anoté los que han accedido hace poquito: Damián, Gustavo, Andrés, Quique, que no ha accedido estos últimos días, pero sé que está por rendir la materia porque se ha comunicado. Y después un montón de otras personas que también van a recibir el video porque están dentro del aula. Que no sé si es que entraron antes, no importa ese motivo. Economía Política 2, entonces, como les decía, vamos a hacer un recorrido. Si ustedes miran y volvemos al aula, en el aula se van a encontrar con toda la información. Yo semanalmente les voy a subir, o les subo acá en esta parte que dice Tutoría 1, algunas indicaciones. Un ratito más vamos a ver cuáles son las primeras indicaciones que van a tener para poder ir avanzando con la materia. Tienen bueno, por supuesto el parcial todavía no está subido, después vamos a hablar también sobre ese tema en particular, y tienen de cada una de las unidades la totalidad de la bibliografía, y no solamente la bibliografía, sino que también tienen una llamada orientación de lectura, en donde tienen indicado cuál sería el orden más oportuno de lectura de cada uno de los textos, y una pequeña síntesis de cuáles son los temas que trata cada uno de los autores que van a ver, por ejemplo, en esta primera unidad. Y también de cada uno de los textos tienen una presentación realizada en PowerPoint. Eso es igual en todas las unidades. Tienen una orientación de lectura, que yo les diría que sería lo primero que deberían leer. Luego tienen todos los textos y los PowerPoint que corresponden a cada uno de esos textos en particular. Así tienen armadas las 4 unidades que conforman la materia. La materia está estructurada en 4 unidades temáticas. ¿Qué vamos a ver básicamente en Economía Política 2? Economía Política 2 sería una materia que sería dentro de las ramas de la economía internacional. Es decir, vamos a ver básicamente cómo funciona, cuáles son las disyuntivas, cuáles son las contradicciones, cuáles son las desventajas, las ventajas, los nuevos actores que se dan en el contexto internacional, específicamente en el contexto económico. Tema que hoy en día es por demás actual y que seguramente luego de la situación que estamos viviendo se va a reconfigurar. No quizás inmediatamente, pero sí se va a reconfigurar. Entonces vamos a tener una primera unidad. La primera unidad se llama Comercio Internacional. Y acá vamos a ver básicamente ese cambio que hubo en el comercio internacional desde una idea de ventajas comparativas, es decir, que los países tenían que comparar sus ventajas dadas básicamente por mano de obra barata, o posesión de recursos naturales, o ciertas políticas establecidas por los estados, o prácticas que se refieren al interior de las empresas, a una realidad que es totalmente cambiante. Nuevamente reitero, situación que observamos claramente por lo que estamos viviendo en la actualidad, en donde la competencia es cambiante, hay cambio tecnológico, hay dotaciones comparables de factores entre los países, existencias de economías de escala, etc. Entonces vamos a pasar de esa idea de ventajas comparativas a una idea de ventaja competitiva. Pero antes, digamos, y por eso es el primer texto que ustedes van a tener que leer, vamos a preguntarnos si frente a ese contexto internacional nuevo, cambiante, etc., tenemos que hacernos esta pregunta: ¿libre mercado o proteccionismo? Es decir, básicamente esa pregunta nos la tenemos que contestar especialmente los países, por ejemplo, de América Latina. Y para eso vamos a leer a este autor, que es Oñatibia, que nos muestra ese enfrentamiento entre libre mercado y proteccionismo, especialmente mirado desde los países latinoamericanos. Y para analizar la nueva forma de crear ya no ventajas comparativas, sino ventajas competitivas, vamos a leer 2 textos, básicamente, aunque entre Porter hay 2 o 3, pero son del mismo libro, básicamente, de su misma idea, que es La ventaja competitiva de las naciones de Porter, y un texto de Benjamin Coriat, que se llama Los desafíos de la competitividad. Eso básicamente va a ser la unidad 1. En la unidad 2 pasamos a preguntarnos o a tratar de responder esa economía mundial contemporánea, qué reconfiguraciones tuvo, tiene y va a tener a partir de seguramente de esta situación,
los procesos, los actores, los debates. Y para ello empezamos con un primer texto que es de Hirsch, que es la globalización, donde tratamos de conceptualizarla, ver los distintos enfoques, ver sus distintas, la globalización no solamente económica, sino cultural, financiera, social, para preguntarnos básicamente y analizar frente a esa globalización este trilema o contradicción que plantea muy interesante este autor que es Fernández Pons, que es ese trilema o contradicción que se presenta entre globalización, soberanía de los estados y el estado de bienestar, ¿no? A su vez, este tema de la globalización vamos a analizar a través de un texto que es de Rosales, qué impacto tiene la globalización, particularmente en el comercio internacional, y luego vamos a ir a 3 textos que analizan en ese nuevo contexto internacional qué papel nos cabe a nosotros que somos de Latinoamérica, es decir, cuál va a ser la inserción de Latinoamérica en ese contexto internacional. Y frente a esa inserción de América Latina en el contexto internacional, ¿cuál es el papel de los recursos naturales o el papel de los commodities en América Latina? Si eso lo podemos tomar como una bendición o como una maldición, llamada maldición o bendición de los recursos naturales. Siguiendo con el tema que es la reconfiguración de ese mundo actual a través del capitalismo, vamos a ver cómo se organiza la producción en este sistema capitalista y vamos a empezar básicamente, o primero, con el taylorismo-fordismo, entendido como instrumento político, instrumento social e instrumento de organización industrial o de organización de la producción, y cómo ese fordismo, taylorismo, generó un nuevo régimen de acumulación del capital, con nuevas formas de producción, de consumo, de productividad y de uso capitalista del salario. También vamos a ver cómo se organiza la producción japonesa a través del llamado toyotismo, y ahí en esa unidad nos vamos a centrar básicamente en 3 textos de Benjamín Coriat, El taller y el cronómetro, Pensar al revés, y otro texto más cortito donde Coriat compara los distintos modos de producción o las distintas formas de organización de la producción en el capitalismo. Y finalmente llegamos a la unidad 4, que es las crisis, o sea, vimos básicamente entonces el comercio internacional, o sea, cómo se organiza la competitividad a nivel internacional, cuál es el impacto que tiene en el comercio internacional esa nueva competitividad, cómo organizamos la producción en el sistema capitalista y ahora las crisis habituales que tiene el capitalismo. Para ello vamos a centrarnos en un texto de Hirsch que analiza las crisis del fordismo y del postfordismo, y luego vamos a ver una escuela económica nueva de la década del 70 en adelante que se llama la Escuela de la Regulación, donde tienen un texto que es de Boyer, que es uno de los fundadores, que trata de analizar qué particularidades tienen las crisis en el capitalismo, que hay distintos tipos de crisis, que hay crisis de todo el sistema, que hay crisis en los distintos países, que cada una de las crisis tienen distintos elementos particulares o elementos que son característicos de cada una de las economías, y cuáles son los elementos para poder analizar las crisis a través del modo de regulación y del modo de acumulación que tenga el sistema capitalista. Y finalmente vamos a ver cómo se reestructura o se vuelve a reconfigurar el sistema capitalista y cuál es el impacto de las innovaciones tecnológicas en el mundo del trabajo, donde nos vamos a centrar básicamente en estos 3 autores, con la idea del capitalismo cognitivo, cómo influyen las nuevas tecnologías en la organización del trabajo, etc. Entonces ahí tienen más o menos qué es lo que vamos a ver durante todo este cuatrimestre y cuáles serían los textos que componen cada uno de los núcleos temáticos de esta materia que es Economía Política 2. Si volvemos al aula, entonces ustedes tienen, nuevamente les aclaro, toda la bibliografía, tienen los PowerPoint que corresponden a cada uno de los textos en particular, tienen una orientación de lectura de cada una de las unidades, que es esto que tienen acá. Vamos a abrir una en particular, cualquiera, y ahí van a ver unidad 1, orientaciones de lectura. En esta unidad nos centramos comenzando por las teorías heterodoxas, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera les indico una manera de lectura, una manera de interrelacionar los textos, de poder interpretarlos, etcétera. Por supuesto, no es la única, y seguramente ustedes cuando lean los textos encontrarán cosas que a ustedes les parece interesante o que son 10 veces más interesantes que los que yo les puedo haber planteado en el texto. O sea, siempre el texto está abierto a nuevas interpretaciones. Entonces, volviendo al aula, ustedes tienen el programa, y acá, en esta parte de acá arriba, se van a encontrar que yo todas las semanas les subiré un
un titulito que dice tutoría 1, tutoría 2, tutoría 3, donde más o menos les voy diciendo qué texto deberían ir leyendo a esta altura de la semana o del avance del cuatrimestre. Por lo tanto, en la tutoría 1, si ustedes miran acá, dice que deberíamos empezar con el primer texto que corresponde a la unidad 1, que es el de Oña Tibia, aproximación a las teorías heterodoxas del comercio internacional. De manera tal de que la semana que viene les haré un video más o menos explicando, buscándole cuáles son los elementos centrales de ese texto en particular, así luego podemos seguir avanzando seguramente con Coriat los desafíos de la competitividad. Bueno, hemos llegado hasta acá, les hago un aviso nuevo, otro avisito antes de terminar con este video. Seguramente 2 semanas más adelante les estaré mandando o subiendo al aula virtual cuál va a ser el parcial que van a tener que hacer. Es solamente un parcial que deberán entregar al final del cuatrimestre. Esperaremos 2 o 3 semanas a ver cómo se va armando toda esta cuestión de las clases, cronogramas, calendarios académicos, etc. Así que bueno, les dejo un saludo, sigamos en contacto, no salgamos de la casa y cuidémonos, cuidemos al otro, cuidemos a nuestra familia y cuidémonos todos. Muchas gracias.